Me llamo Yara. Tengo 33 años y soy científica de datos. A las 7 de la mañana de un domingo, me desperté en la habitación de invitados de mi infancia, en Austin, para descubrir que me habían robado el trabajo de toda mi vida, los 85.000 euros de la cuenta de mi empresa, todo mi capital inicial. Se habían esfumado. Cuando me enfrenté a mi padre, a Arturo, él solo se encogió de hombros. Estaba ahí, a la vista. Surgió una oportunidad. Dio. Antes de contaros cómo manejé esto, decidme desde dónde me estáis viendo en los comentarios. Y dadle a suscribiros si alguna vez habéis tenido que proteger vuestro futuro de las mismas personas que se suponía que debían proteger vuestro pasado. No era la primera vez. Eso es lo que se te clava dentro. El patrón. Mi padre. Arturo. Era un hombre que vivía permanentemente en el boceto de su siguiente idea genial. Era pura labia y discursos grandilocuentes en las barbacoas. Pero tenía cero capacidad para llevar nada a cabo. Y mi madre, Brenda. Ella era su cómplice principal, siempre asintiendo, viviendo en la fantasía que él tejía. Mi primer recuerdo de esto, yo tenía 10 años. Mi abuelo, su padre, me había regalado un precioso libro de astronomía, encuadernado en cuero. Era una joya antigua, con mapas detallados de las estrellas. Me encantaba. Una semana después, había desaparecido de mi cuarto. Encontré a mi padre en el garaje, fumándose un cigarro. Solo necesitaba enseñárselo a un inversor. Cariño, dio, sin mirarme. Quedó muy impresionado. 2 días después, encontré el recibo de la casa de empeños en el bolsillo de su abrigo. 45 euros. No se lo había enseñado a ningún inversor. Lo había vendido. Vendió mi conocimiento, mi futuro, por 45 míseros euros. Y en su mente, ni siquiera era un robo. Era simplemente un préstamo familiar. Escapé a los 18 con 500 euros en el bolsillo y una beca completa para la universidad. Durante los siguientes 15 años, construí un muro de seguridad financiera, ladrillo a ladrillo, con un esfuerzo sobrehumano. Tuve 3 trabajos mientras hacía el máster en ciencia de datos. Ascendí en el panorama tecnológico de Austin, trabajando en 2 startups diferentes, aprendiendo todo lo que podía. Vivía como una estudiante sin un duro, mientras mis compañeros se compraban Teslas y áticos en el centro, porque esos 85.000 euros en la cuenta de mi empresa no eran dinero para vacaciones. No era la entrada para una casa, era mi compañía, era la confianza de los 2 inversores ángeles que me firmaron aquel primer cheque. Eran los sueldos de los 2 programadores junior que acababa de contratar. 2 chavales brillantes recién salidos de la universidad. Era el trabajo de toda mi vida, mi única oportunidad, todo destilado en una sola cuenta bancaria. Había puesto un límite muy claro hacía 3 años. Después de darles un préstamo puente de 7.500 euros para una de sus empresas fallidas, dinero que nunca volví a ver. Por fin, día. No, se acabó el dinero, se acabó el ser cómplice. Su respuesta fue predecible. Las llamadas mensuales cesaron. Se convirtieron en viajes de culpa trimestrales. Me convertí en la hija desagradecida, la que ahora se creía demasiado para ellos. Así que, cuando llegó la invitación para la lujosa fiesta del 50 cumpleaños de mi madre, casi la tiró a la basura. Pero mi hermano, Evan, me llamó. Hugh, por favor, Dio. Mamá está muy ilusionada. Quizás sea una oportunidad para empezar de cero, en contra de mi buen juicio. Fui. La casa en sí debería haber sido la primera señal de alarma. Un monstruo de urbanización. Una de esas casas recién construidas y demasiado grandes, en un barrio que no podían permitirse, construida con materiales baratos que intentaban aparentar lujo. Mi padre, Arturo, estaba en su salsa. Me pasó el brazo por los hombros.
paseándome como un trofeo ante sus amigos. Esta es mi Gia, la genio de los datos. Tiene su propia empresa. ¿Sabéis? Mi madre fue igual de atenta, poniéndome una copa de vino en la mano, haciéndome preguntas sobre mis inversores. Era el mayor interés que habían mostrado por mi vida en años. Sentí una pequeña y estúpida llama de esperanza, y entonces, después de la cena, mi padre tendió la trampa, con cara de pánico. Dijo, el portátil viejo de la familia, tiene la presentación para tu madre, todas sus fotos de bebé, y se ha quedado colgado. No se conecta. Mi madre se llevó una mano al pecho, con cara de devastación. Oh, Arturo. No, él se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos. Tú eres la maga de la tecnología. ¿Puedes arreglarlo? Por favor. Por tu madre. Fue una jugada, maestra de ingeniería social. Estaba usando mis habilidades en mi contra. En público. Por una razón sentimental que no podía rechazar. Claro. Papá. Día. Me senté frente al viejo y polvoriento portátil en su despacho. Era lento. Apenas funcionaba. Creo que el driver de red está corrupto. Día. Tendré que descargar uno nuevo. Pasé 20 minutos en esa máquina. Inicié sesión en mi correo personal para obtener una clave de software. Entré en la nube de mi empresa para descargar una utilidad. Escribí contraseñas. Me autentifiqué. Solo era Alara, la buena hija arreglando un ordenador para intentar recuperar sus recuerdos. No tenía ni la más remota idea de que habían instalado un keylogger. No tenía ni idea de que estaban ahí sentados, observándome, mientras me robaban los míos. La esperanza que había sentido la noche anterior no sobrevivió a la mañana. Me desperté a las 7 con el móvil vibrando en la mesilla. No una vibración, una serie frenética de ellas. Alertas de transacciones. Medio dormida. Abrí la aplicación del banco, esperando ver el cargo de un café. En su lugar, vi el saldo de la cuenta de mi empresa. Sentí un vacío helado en el estómago. El saldo era de 97 euros. 97. Ayer. Contenía 85.000. Lo primero que pensé fue que era un fallo. Un error técnico. Cerré la aplicación. La forcé a detenerse y la volví a abrir. El saldo no había cambiado. Mi corazón empezó a martillear, un ritmo sordo y pesado contra mis costillas. Me desplacé hasta el historial de transacciones, una serie de 8 transferencias de grandes cantidades, todas procesadas entre las 2 y las 4 de la madrugada, todas autorizadas desde un dispositivo desconocido, todavía en pijama. Llamé al departamento de fraudes del banco. Me temblaban tanto las manos que tuve que poner el altavoz. Mientras esperaba, miré el viejo portátil oscuro que estaba sobre el escritorio de la habitación. Cuando por fin un agente me respondió, la conversación destruyó cualquier esperanza de una solución fácil. Sí, señorita Yara. Dio, con una voz profesionalmente tranquila. Vemos varias transferencias de grandes sumas desde su cuenta de empresa anoche. Yo no autoricé esas transferencias. Die, con la voz tensa. Tiene que ser un fraude. Hubo una pausa. El sonido de un teclado. Señora, según nuestros registros, las transferencias se autorizaron usando su contraseña correcta y la aplicación de autenticación de 2 factores en su dispositivo registrado. La dirección IP desde la que se accedió, bueno, parece ser su ubicación actual. La sangre se me heló en las venas. ¿Puede decirme a dónde fue el dinero? Pregunté, sabiendo ya la respuesta, a varias cuentas nuevas. Señora, la transferencia más grande fue a una cuenta a nombre de Arturo. Colgué. Mi padre. Mi propio padre. Miré el portátil. La fiesta. El bombardeo de afecto. La sonrisa de 50.000 vatios de mi madre. Mi padre, paseándome como su hija genio. La súplica desesperada para salvar la presentación de diapositivas. Todo era un plan.
Un asalto técnico coordinado y premeditado, usando mis propias habilidades, mi propia profesión, en mi contra, y en ese instante, algo dentro de mí hizo clic. Las náuseas y el pánico fueron reemplazados por una claridad repentina y escalofriante. Esto no era un acto de desesperación, era pura y simple arrogancia. Por fin lo entendí, en la mente de mi padre. Mi éxito nunca fue mío. Mi empresa, mis inversores. Esos 85.000 euros no eran más que una extensión de él. Eran su plan de pensiones. Era un impuesto familiar que él, como padre, se sentía con derecho a cobrar cuando quisiera. Mi trabajo duro era simplemente un recurso que aún no había explotado. Quise bajar las escaleras como una tormenta. Quise gritar, estrellar ese portátil contra la pared, exigir una respuesta. Pero no se puede razonar con gente que te ve como un recurso. Gritar, pelear, es lo que esperan, es lo que quieren. Es una distracción. Ellos saben cómo ganar esa batalla. Así que me volví de hielo. No hice ni un solo ruido. Hice mi bolsa de viaje con movimientos metódicos y silenciosos. Guardé mi portátil en su funda. Desenchufé el cargador del móvil de la pared. Bajé las escaleras, pasando por la cocina, donde podía oírles reír mientras preparaban el desayuno. No me despedí. Salí por la puerta principal. Me metí en mi coche y cerré la puerta con un clic silencioso. Conduje hasta el final de su calle. Aparqué bajo un árbol e hice 2 llamadas. La primera fue a mi hermano, Evan. Su voz estaba pastosa por el sueño. ¿Qué pasa, Evan? Día. Con voz firme. ¿Han mencionado mamá y papá algo sobre haber recibido dinero últimamente? Hubo una larga pausa. Sí, de hecho. Dio. De Penchi cauteloso. Papá lleva una semana presumiendo de que le ha caído un dineral del cielo. Dijo que estaba a punto de cerrar el mayor negocio de su vida. ¿Por qué? Me han robado el capital de la empresa. Evan. 85.000 euros. En algún momento de anoche. Dios mío. Susurró. Yo no lo sabía. Te lo juró. Sé que no. Dije. Te llamo luego. Colgué y marqué inmediatamente mi segunda llamada. A la única persona que siempre los había visto tal y como eran. La hermana de mi padre. Mi tía Valerie. Es una contable de éxito, totalmente opuesta a su hermano. Pura lógica. Chero sentimentalismo. Respondió al segundo tono. Allora, es domingo. ¿Está todo bien, tía Valerie? Dije. Estoy en un restaurante de carretera. Puedes venir. Arturo y Brenda acaban de robarme 85.000 euros de mi empresa. No hubo un grito ahogado. Ni un ¿estás segura? Solo un suspiro. Frío y duro. Estaré allí en 10 minutos. Dio. No los llames. No les escribas. Y ni se te ocurra llorar. Esto no es una disputa familiar. Hablará. Esto es un delito grave de estafa informática. Tengo un abogado. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de logística fría y dura. No había tiempo para el duelo. El duelo era un lujo que no podía permitirme. Esto era una cuestión de supervivencia. La tía Valerie y yo nos reunimos con una abogada experta en ciberdelitos que conocía. Una mujer brillante llamada Hannah, que no perdió el tiempo en compadecerse. Miró los extractos bancarios, las capturas de pantalla de los registros del portátil y mi testimonio. Esto está sorprendentemente limpio, dijo, lo cual fue algo aterrador de oír. El keylogger lo convierte en premeditado. Esto es un delito de estafa informática y crímenes cibernéticos. Presentaremos una denuncia policial de inmediato. También solicitaremos una orden judicial de emergencia para congelar cualquier cuenta que encontremos vinculada a tu padre. Hicimos todo eso. Presentamos la denuncia. Documentamos el portátil, que todavía estaba en mi poder. El banco, ahora tratando con una abogada y un número de denuncia. Se movió rápidamente para congelar las cuentas de mis padres, pero ya era demasiado tarde.
De los 85.000 euros, la mayor parte había desaparecido. Se había esfumado. Retirado en efectivo. Movido a cuentas que no podíamos rastrear de inmediato. Solo quedaban unos 12.000. Y entonces, como si estuviera planeado, empezaron los mensajes de mis padres. Mi móvil, que había estado en silencio, se iluminó. El primero era de mi madre. Brenda, te fuiste sin despedirte. Ha sido de muy mala educación. Tu padre y yo estamos preocupados. Me quedé mirando el mensaje. Preocupados, no aún lo sentimos. No un ¿qué pasa? Luego, una hora más tarde, de mi padre. Un texto largo y divagante. Tienes que llamarnos ya. Tu madre está histérica. No sé qué crees que estás haciendo. Pero estás exagerando y vas a arruinar una gran oportunidad para esta familia. Así no es como hacemos las cosas. Sentí un nudo helado apretarse en mi estómago. No lo sentían. Ni siquiera fingían sentirlo. Solo estaban enfadados. Les había cerrado la puerta. Estaban enfadados porque el recurso se había revelado. No respondía ninguno de los dos. La verdadera bomba. La que lo cambió todo. No vino de mi abogada. Vino de la tía Valerie. Mientras mi abogada rastreaba las transferencias. Mi llamada había plantado una semilla de puro terror en mi tía. Era contable. Meticulosa y organizada. Gestionaba su propio fondo de jubilación. Pero había dejado que Arturo, su carismático hermano, la asesorara en algunas inversiones, aterrorizada por lo que me había hecho a mí. Pasó todo el lunes haciendo una profunda auditoría forense de su propia cartera. Me llamó el lunes por la noche. Su voz no sonaba triste, sonaba hueca. Lo ha perdido. Diva. Y la oí tomar una respiración temblorosa. Lo ha perdido todo. ¿Qué quieres decir? ¿Todo el qué? Mi jubilación. Dio. Y su voz se quebró. 280.000 euros, Vara. Estaba gestionando una parte. Me convenció de que tenía un contacto en una nueva empresa tecnológica, pero no era real. Se lo jugó. Todo. Durante el último año. Me santé. El teléfono pesaba en mi mano. No te estaba robando tus 85.000 euros para una nueva oportunidad. Dio. Su voz rompiéndose en un sollozo amargo. Te los estaba robando para intentar devolvérmelos a mí. Estaba robando a su hija para ocultar que ya había robado a su hermana. Estaba intentando tapar un agujero en la presa con agua de otra parte. Era una traición tan patética, tan profundamente estúpida, que ni siquiera podía procesarla. No era un solo acto de robo. Era una implosión financiera completa. Había arruinado a su propia hermana, y su solución fue arruinar a su propia hija. No les dimos ningún aviso. No hubo un tenemos que hablar. Ya habíamos pasado la fase de hablar. A la mañana siguiente, aparqué frente a ese palacio de aglomerado de gran tamaño. Pero no estaba sola. Hannah estaba en el asiento del copiloto, con un maletín de cuero en su regazo. En el coche de detrás iba la tía Valerie, y, aparcado discretamente al final de la calle, esperando nuestra señal. Había un agente de la policía local. Mi mano estaba firme cuando llamé al timbre. La adrenalina no era miedo, era concentración. Era la misma sensación que tengo justo antes de que un modelo de datos masivo termine de compilar. Solo estaba esperando el resultado. Mi padre, Arturo, abrió la puerta. Su rostro mostró un destello de sorpresa, que luego se transformó en esa sonrisa encantadora y ensayada. Ayara, estábamos muy preocupados. Desapareciste sin más. ¿Y quién es? Esta es Hannah. Die. Son voz plana. Mi abogada. Y esa. Die. Señalando el coche que se acercaba. ¿Es tu hermana? Su sonrisa no solo se desvaneció, se invirtió. Una abogada. ¿Qué es esto? Mi madre. Brenda. Apareció detrás de él, secándose las manos en un delantal.
Sus ojos iban de mi cara a la mujer de aspecto severo a mi lado, y a la tía Valerie, que salía de su coche. ¿Podemos pasar qua? ¿Arturo? Preguntó Valerie. Su voz era puro hielo. No era una pregunta. Nos quedamos de pie en el salón. El que tenía la tele de 70 pulgadas y los muebles que aún conservaban las etiquetas de la tienda. El aire era denso y agrio. Mi padre. Siempre el showman. Intentó tomar el control. Soltó una risa corta y burlona. ¿Vale? Lo pillo. Estás enfadada. Has traído una abogada y has llamado a la policía. Dio, señalando hacia la ventana, donde el agente ya era visible, caminando hacia la casa. Hablará. Esto es vergonzoso. Estás montando una escena. Mi madre intervino, con la voz temblorosa de indignación ensayada, sacando nuestros trapos sucios para que los vea todo el vecindario, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Vergonzoso? Repetí. ¿Crees que esto es vergonzoso? Mi padre hinchó el pecho, recurriendo a su fanfarronería habitual. Fue un préstamo. Hablará. Un simple préstamo familiar. ¿Vas a llevar a tu propio padre a juicio por un préstamo? ¿A quién crees que va a creer la familia? ¿A mí o a la hija desagradecida que nos abandonó? Seguía interpretando su papel. Aún creía que tenía el control. Pensaba que este era el mismo drama emocional de siempre que él siempre había ganado. Hannah dio un paso al frente. Abrió su maletín. Señor Arturo, dio, su voz cortando el aire de la habitación. Esto no es una disputa familiar. Es una demanda formal para la devolución inmediata de 85.000 euros. Es un malentendido, espetó él, obtenidos a través de un delito de estafa informática. Continuó Hannah, sin inmutarse, mediante un keylogger que instaló en ese portátil. Señaló el viejo dispositivo que aún estaba en su escritorio. Tenemos los registros SIM, tenemos las transferencias y tenemos la denuncia policial. El rostro de mi padre palideció. La palabra keylogger le golpeó como una bofetada. La sangre desapareció de su cara, dejando su falso bronceado con un aspecto amarillento y enfermizo. Tartamudeó. Eso es mentira. No puedes probarlo. Yo sí puedo, dije, hablando por primera vez, pero fue la tía Valerie quien dio el jaque mate. Había estado de pie en silencio junto a la puerta. Su rostro, una máscara de fría furia, dio un paso dentro de la habitación, y todo el aire se fue con ella. También fue un préstamo men. ¿Arturo? Preguntó. Su voz era vaya, pero resonó más fuerte que un grito. Mi padre se estremeció. Valerie, esto no te concierne. ¿Que no? Replicó ella. Mis 280.000 euros también fueron un préstamo. Mi jubilación. El dinero que perdiste. El dinero que te jugaste en esa empresa fantasma. El dinero que intentabas reemplazar, robando su capital inicial. La mandíbula de mi padre se desencajó. Parecía que le hubieran disparado. Pero la peor parte fue mi madre. Su cabeza se giró bruscamente hacia él, sus ojos abiertos de par en par con un horror nuevo y genuino. ¿Qué? ¿280.000? Arturo, ¿de qué está hablando? Nunca se lo había contado. En ese único segundo. Todo su mundo de mentiras, el negocio exitoso. La gran oportunidad. La imagen de proveedor se derrumbó sobre sí mismo. No era más que un patético estafador envejecido, expuesto en su propio salón. No le quedaba encanto, ni fanfarronería, ni vía de escape. Simplemente se quedó allí, mudo, mientras su mujer y su hermana lo miraban, viendo por fin quién era en realidad. Ese fue el momento en que el agente de policía llamó a la puerta abierta. Señor Arturo, dijo el agente, con voz educada pero firme. Tenemos una orden para recoger ese portátil como prueba en una investigación de delitos financieros. Mi padre ni siquiera levantó la vista. Simplemente se hundió en uno de sus sillones nuevos y sin pagar. Un hombre completamente roto. La batalla legal fue exactamente como dijo mi abogada. Brutal.
corta y decisiva, la confianza de mi padre. Toda su fachada carismática se basaba en la suposición de que siempre jugaríamos según las reglas no escritas del drama familiar. Estaba preparado para peleas a gritos, para lágrimas, para chantajes emocionales. No estaba preparado para una abogada experta en ciberdelitos y una investigación criminal. La prueba del keylogger era innegable. Los datos con marca de tiempo de mis pulsaciones de teclas, cotejados con las transferencias bancarias, eran una pistola humeante digital, enfrentado a 2 casos penales distintos. Uno por estafa informática contra mí y otro por robo y abuso financiero a mayores contra su propia hermana. La tía Valerie. El mundo entero de mi padre se desmoronó. No tenía defensa. No tenía encanto. Solo tenía la verdad. Y era horrible. Se declaró culpable para evitar un juicio. La sentencia fue fulminante. El tribunal ordenó la venta forzosa e inmediata de su casa desproporcionada e impagable, para compensarnos tanto a la tía Valerie como a mí. Los ingresos se repartieron. Yo recibí mis 85.000 euros íntegros. La tía Valerie recibió lo que quedaba de sus 280.000. Mis padres fueron condenados a 5 años de libertad condicional y a terapia financiera obligatoria ordenada por el tribunal. La familia, como podéis imaginar, se fracturó. La noticia de su doble traición. Robar a su hija para ocultar que había robado a su hermana. Fue tan escandalosamente codiciosa, tan patética, que nadie pudo defenderlo. Mi hermano Evan por fin vio la verdad. Hizo una maleta. Se fue de esa casa y vino a quedarse en mi sofá. El resto de la familia, horrorizada, simplemente guardó silencio. El dinero fue devuelto. Las cuentas se saldaron, pero la relación se había acabado. Aproximadamente una semana después de la sentencia, recibí una carta. Era la disculpa ordenada por el tribunal. La abrí, esperando no sé ni qué, una pizca de remordimiento, un reconocimiento de la violación. Lo que recibí fueron 2 páginas de excusas. Una obra maestra de la desviación narcisista. Culpaba la presión a la que estaba sometido. Culpaba al rápido mercado tecnológico. Culpaba a su deseo de mantener a mi madre. Ni una sola vez usó la palabra robé. Usó cometí un error. Me extralimité y pedí prestado. La carta terminaba con una frase que nunca olvidaré. Espero que algún día entiendas que todo lo que hice. Lo hice por esta familia. Seguía sin entenderlo. No sentía haberlo hecho. Solo sentía, de verdad, que lo hubieran pillado. Leí la carta una vez. Luego la doblé y la guardé en un archivo que etiqueté como cerrado. Ese fue el día en que comencé el proceso formal de cortar todo contacto. Bloqueé sus números. Bloqueé sus correos. Oficialmente. Había terminado. Ha pasado un año. Estoy de pie en una oficina diáfana y luminosa en el este de Austin. Las paredes son pizarras blancas cubiertas de algoritmos y código. Esta es la sede de Kepler Data. Mi empresa. Usé los 85.000 euros recuperados para asegurar una nueva ronda de financiación mucho más grande. Mis inversores, al ver los informes policiales y las órdenes judiciales, no se enfadaron. Estaban impresionados. Dijeron que se había podido lidiar con eso. Podría lidiar con cualquier cosa que el mercado me echara encima. Acabamos de lanzar nuestra beta. Mi nueva directora financiera está sentada en el despacho de cristal detrás de mí. Es implacable con los balances y hace todas nuestras proyecciones. Se llama Valerie, mi tía, y nuestro nuevo becario, el que está aprendiendo a programar por su cuenta mientras gestiona nuestras relaciones con la comunidad. Es un músico de 29 años llamado Evan, mi hermano. Construimos nuestra propia familia, una basada en el respeto, no en la obligación, una construida sobre la confianza, no sobre el robo. No hablamos de Arturo ni de Brenda. Estamos demasiado ocupados construyendo nuestro futuro. Aprendí la lección más dura de mi vida a través de esto.
Abandonar la esperanza de que la gente tóxica cambie es la única manera de encontrar la paz. Nos crían para creer que la sangre es más espesa que el agua, pero eso solo significa que es más fácil ahogarse en ella. La sociedad te dice que perdones, que seas la persona más madura, pero nunca te dice que cortar los lazos, esa opción nuclear, no es un acto de crueldad, es un acto de supervivencia. Nadie te puede exigir que te prendas fuego solo para mantener a otros calientes. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu familia y tu futuro? Comparte tu historia en los comentarios. Si esto te ha llegado, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias sobre cómo romper ciclos y construir una vida en tus propios términos. Recuerda, tienes derecho a proteger tu paz.